última sección de nuestro programa de hoy. Ya les adelantamos al comenzar el programa que íbamos a estar nuevamente con el psicólogo Juan del Amor Moya. Estuvimos hablando la semana pasada, recordarán perfectamente bien los televidentes, de los miedos, y se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, y a pesar de nosotros haberles dicho que iba a estar en un ciclo, que va a estar en un ciclo con nosotros cada 15 días, pensamos que para terminar este tema de los miedos era mejor hacerlo en 2 semanas consecutivas. Por eso lo invitamos y él amablemente nuevamente aceptó nuestra invitación para venir a hablarnos de este tan interesante tema. Ante todo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias nuevamente gracias a ti, Milton, por estar con nosotros. Sí. Y vamos, recordamos perfectamente bien, enrabando con lo de la semana pasada, que estábamos hablando de qué hacer o qué no hacer, qué hacer o no hacer los papás con respecto a los miedos de los hijos. Pero antes quisiéramos saber si hay miedos comunes y si el miedo se aprende. Sí, pues efectivamente el miedo, por recordar, si te parece, Milton, pues recordamos que es una reacción de evasión ante una fuente de peligro. La fuente de peligro puede ser real o puede ser imaginaria. Entonces, esa reacción, ese llamémosle a partir de ahora miedo, pues es muy normal y es común y es una fuente incluso de aprendizaje en la vida. Entonces, como tú muy bien dices, efectivamente hay miedos comunes, miedos que se suelen dar normalmente, como dije la otra vez, en las distintas edades. Y entonces dentro de los miedos comunes, como estuvimos comentando, pues está el miedo a la oscuridad, está el miedo a los animales, está el miedo pues incluso a la muerte, está el miedo a quedarse solo, está el miedo pues a los ruidos, a personas extrañas, miedos escolares. Todos estos miedos son universales. Entonces es bueno, creo yo, pues tratarlos como normales y dentro de esa normalidad, como desde la casa se puede trabajar. Ahora, te reitero la pregunta además, ¿esos miedos se aprenden o vienen intrínsecos ya desde el nacimiento de ese niño? Explícanos un poco si nosotros tenemos un aprendizaje de ese tipo de miedo. El miedo se aprende, sí, y además de aprenderse es una fuente de aprendizaje. No se nace con miedos, aunque haya alguna persona que piense, incluso a veces lo verbaliza, y lo verbaliza muy mal si es que está delante el hijo y tal, de que hay personas más miedosas que otras. No es que nazcan más miedosas que otras, es que aprenden a tener más miedo, aprenden a no defenderse del miedo porque es lo que han visto desde pequeños, sea en familiares, sea sobre todo, Milton, en familiares muy cercanos y sobre todo en personas en las que más apego se tengan. Y lógicamente, como estaremos pensando todos, la persona con más apego en la unidad familiar, en el núcleo familiar por parte de los críos, es la madre. Entonces se aprende a tener miedo, se aprende a defenderse de los miedos y es a la misma vez una fuente de aprendizaje en la vida, necesaria por otro lado, porque es que es una reacción que el organismo tiene que tener, porque efectivamente existen realmente fuentes de peligro, ¿verdad? Unas son imaginarias, pero bueno, no deja de ser real para la persona, y otras pues están ahí, son verdad. Personas extrañas, pues en principio por sí mismo no significa peligro, pero para una criatura sabemos todos, porque vemos la tele, porque hemos oído hablar, de en fin, una persona extraña, una criatura tiene que aprender, no a defenderse a priori, pero sí a saber estar en su sitio y reaccionar ante demandas o propuestas de una persona que es extraña
y que en principio no tiene por qué hacerlas. Entonces, sin llegar a atemorizar a un hijo, pero sí tiene que saber qué pautas tiene que tener ante una demanda, ante una proposición, ante alguna oferta de una persona extraña. Eso es real, ¿verdad? Claro. Y es real caerse por las escaleras, y es real no asomarse a un precipicio, y es real que efectivamente puede haber alguien con mala intención, ¿verdad? Bueno, pues es bueno por eso aprender a tener miedo, pero a defenderse del miedo, a focalizar muy bien esa fuente y a razonar el por qué se tiene, y a la misma vez aprovechar esa tensión. Esto mismo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? También puede haber una persona que tenga miedo escénico, miedo a una cámara, miedo a que le escuchen, miedo a que haya un grupo de personas que esté pendiente de tus reacciones. Bueno, pues se puede controlar. Y es lógico que pueda, pues sí, si no está acostumbrado, si no lo trabaja, si no, pues puede tener ese miedo escénico. Bueno, pues se puede trabajar, pero a la misma vez, perdona, y termino, ese miedo escénico que también se puede transmitir y a un actor, pues no es malo que tenga tensión, no ya miedo, pero sí las circunstancias biológicas que te producen el miedo, porque eso es una tensión, y esa tensión es buena porque el organismo está predispuesto. Yo recuerdo, si me lo permites, cuando estaba haciendo bachillerato, pues me eligieron para hacer una obra de teatro. Bien, era un papel corto, pero la primera vez que salí, como estaba tan en tensión, tenía tanto miedo, pues lo hice extraordinario, porque estaba tenso, estaba pendiente de los gestos que tenía que hacer, de lo que tenía que decir, ante qué situación tenía que moverme para un lado o para el otro, y lo hice muy bien. Sin embargo, cuando salí, porque se repitió, la obra de teatro se repitió, pues la siguiente vez, pues yo me tomé una confianza pues que no me merecía, porque yo no soy actor ni lo era, y tanta confianza me tomé que se me olvidó incluso lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Pues porque no estaba en tensión. Bueno, pues esta tensión ante ciertas situaciones merece la pena que se tenga. Claro. Haciendo un inciso acerca del miedo a la oscuridad, del miedo a los animales, de los niños, hay algo que me parece que es un contrasentido y que me gustaría también que me clarificaras. En el mundo de los toros, de los toreros, pienso que hay que ser muy valiente y no tener miedo en enfrentarse a un morlaco, como se dice, ¿no?, de más de 500 kilos. Hay que ser muy, muy valiente y no tener miedo. Sin embargo, tantas veces he escuchado de que hay toreros miedosos. El otro día se hablaba de un torero que no se acercaba mucho a los toros. ¿No es un contrasentido? Pues no, yo creo que tiene relación en lo que te estaba comentando del torero, bueno, Julio Romero, yo es que no sé mucho de toros, porque decían que era muy miedoso, ¿verdad? Bueno, pues raro es, muy raro, yo no lo conozco, que haya un torero que diga que no tenga miedo. Yo, en fin, una opinión subjetiva, ¿no? Pero un torero que no tenga miedo, pues malo, porque es un temerario, es una persona, es un inconsciente. Tiene que tener miedo, porque el toro, que en este caso es el objeto de peligro, es real y puede matarte. Y además está educado, entrenado, está trabajado ese toro para que realmente embista y vaya normalmente hacia el trapo, el bulto, pero hay toros, y bueno, ese toro está perfectamente entrenado, pero no desquita de que el toro también vaya a la persona, al torero, y eso es real, eso es real. Pero entonces hay un miedo irracional y un miedo racional. Ese miedo es racional, ese miedo es racional. ¿Por qué? Pues porque la fuente de peligro es real, y entonces el torero tiene que tener miedo, porque ese miedo es el que le hace que el organismo esté en tensión. Ya te dije, por ejemplo, una de las reacciones es que la pupila se dilata. ¿Por qué se dilata la pupila? Y cuando se dilata la pupila, ¿qué significado tiene biológico? Pues que incluso el campo de visión se agranda, es decir, está muy pendiente. Todos los sentidos están como en tensión,
¿Por qué? Porque ante cualquier movimiento, ante cualquier estímulo, lo recibe enseguida y reacciona. Y además es una reacción rápida, es una reacción en consonancia con ese peligro que se está produciendo. Si el toro hace un mal movimiento, si el torero está relajado, si no tiene miedo, pues entonces el cuerpo no tiene tiempo de poder reaccionar ante esa embestida. Sin embargo, si el torero está en tensión, por eso es racional que tenga miedo, pues reaccionará físicamente pues con una rapidez que le evitará que el toro lo coja. Luego ese miedo es racional. ¿Hay miedos irracionales? Por supuesto. Miedos irracionales porque, por ejemplo, como has comentado, el miedo a la oscuridad. El miedo a la oscuridad tiene su sentido, pero por otro lado también es irracional que una criatura la lleves a su habitación, cierres la luz y tenga miedo. ¿Por qué? ¿Alguna vez ha salido alguien extraño? ¿Alguna vez lo han cogido y se lo han llevado? ¿Alguna vez le han hecho daño? No, sin embargo tiene miedo, es irracional. Una persona hay personas que ya el miedo trasciende y llega a ser patológico, llegan a ser fobias, que no pueden salir de su casa porque tienen miedo. En principio es irracional, porque es difícil, ¿no?, que al salir en una casa, en un pueblo, tal, pueda, y más si vas acompañado. ¿Puede pasar? Sí, que te puedan atracar, que se puedan meter contigo, todo puede pasar, pero cuando ese miedo y esa conducta que tú estás realizando te invalida, te coarta lo que es una, vamos a llamarle una conducta normal en tu vida, pues entonces te está haciendo daño y estás reaccionando de forma irracional. Claro. Ahora, volviendo entonces a esos miedos irracionales de los niños, por sobre todas las cosas, por ejemplo, como bien decías tú, a la oscuridad o a los animales, por ejemplo, nosotros pensamos que todo efecto tiene una causa que lo está provocando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las causas que provocan esos miedos? Y si hay un tratamiento, que los papás, por ejemplo, que nos están escuchando, ¿cuáles son los tratamientos o las formas de hacer que sus hijos venzan esos miedos, sobre todo los irracionales? Sí, pues bueno, nos situamos otra vez en el sentido de que nosotros estamos tratando miedos normales, ¿verdad? Cuando llega a ser patológico y cuando ya hace sufrir a la vida de la criatura, de tu hijo, pues hay que buscarse el experto, normalmente un psicólogo, que pueda tratarlo. Pero nosotros aquí nos situamos en la normalidad. Efectivamente, el miedo a la oscuridad es un miedo universal, común, un miedo normal que tengan las criaturas. Sin embargo, no hay una sola causa, no hay una causa específica que digas tú, este siempre es el razonamiento del por qué se produce este miedo. Hay varias causas. El miedo, y quiero decir antes de que el miedo a la oscuridad, por parte de los padres, sin cariño y comprensión, y sobre todo paciencia, se suele convertir en una fobia. Por eso hay que tener un poco de cuidado, que aunque sea universal, ese miedo a la oscuridad, saberlo tratar. Como causas, pues pueden ser múltiples y variadas. Por ejemplo, pues alguna vez que haya oído un cuento de brujas, de monstruos que salen desde la parte oscura, por ejemplo, puede ser, se le mete en la cabeza, él se hace en fin, inventa sus cosas, la imaginación, la fantasía, es potente, es muy potente. Pues el miedo a la oscuridad puede ser una causa, un cuento, una película, un libro que haya leído, puede ser también pues que haya visto alguna imagen en esta película, normalmente es curioso que el miedo a la oscuridad cuando empieza a trascender es en el momento de irse a dormir. Entonces aquí hay algo muy importante de que los padres deben de empezar a estudiar y a discernir, porque claro, si suele pasar siempre a la hora de irte a dormir, puede ser miedo o puede ser también, Milton, pues porque el hecho de irte a dormir pues supone, imagínate, ahora cada uno puede estar pensando en irte a dormir, la oscuridad, cierras los ojos y te encuentras contigo mismo. Una criatura es como un abandono,
Al principio el bebé, no sé si lo hemos hablado alguna vez, el bebé no tiene una conciencia de entidad propia, sino que todo es uno. La mamá incluso forma parte del bebé, todo eso hay que irlo aprendiendo. Entonces te quedas solo, te quedas abandonado, y entonces pues a lo mejor ya no es el miedo a la oscuridad, sino a esa situación. Por otro lado, también es el momento en que se corta la diversión, se corta el participar en juegos, se corta ese contacto con los padres. Entonces, si los padres son capaces de discernir que realmente no es miedo, que es simplemente porque, bueno, ya no se ve la tele, ya no se juega, ya no tengo esa fuente de diversión, pues ahí sí que hay que ser tajante y hay que ser incluso rígido, serio y cortar. Es decir, llega el momento, se corta, se le da un beso, hasta mañana, se ha acabado. Sin embargo, si el padre y la madre se dan cuenta que realmente es miedo a la oscuridad, entonces ya es otro tratamiento, es otra fórmula, es más atención a ese hijo, a esa hija, y ya son otras maneras de conducta, de trato, de modificación de conducta que hay que planificar, que incluso si hace falta se planifican, se escriben, y que hay que desarrollar y proyectar sobre el hijo. Acompañarlo, por ejemplo, pues, darle la mano para que duerma, no sé, qué tipo de gestos se puedan realizar para que ese niño no le tenga miedo a la oscuridad. Pues sí, mira, por ejemplo, yo te voy a decir pautas. Por ejemplo, el ambiente del dormitorio. Hay personas, madres, padres, que piensan que el dormitorio, cuantos más juguetes tengan, cuanto más colorines, cuanto más fuente de distracción, pues es más bonito el dormitorio. Sin embargo, hay psicólogos que no piensan así. Incluso lo que te voy a decir yo ahora sirve incluso para personas mayores. El dormitorio, hay personas mayores, y parece que hago un inciso, pero tiene relación, pues que en el dormitorio ven la tele, en el dormitorio leen, en el dormitorio incluso trabajan, en el dormitorio pueden tener incluso algo bueno, pues hay psicólogos que lo manifiestan así, lo razonan, que el dormitorio es dormitorio, es decir, es para descansar. Entonces tiene que ser un ambiente relajado, es un ambiente que invite al descanso y que invite a la no distracción. Luego hay que, según algunos, yo soy partidario de que el dormitorio de los críos a partir de cierta edad, pues sobre todo a partir de los 3, 4, 5 años, pues tiene que ser un ambiente de relajo, es un ambiente de no distracción. Luego esa criatura aprende que cuando va al dormitorio va a descansar. Eso es difícil, yo comprendo que hay familias pues que bueno, pues ya sabemos que los pisos, pues las casas no todas son grandes, pero yo creo que siempre hay posibilidades de sacar los juguetes y de tenerlos en otro lado. Otra cosa, la luz. La luz es importante. Las criaturas que tienen su miedo a la oscuridad, pues claro, no puede ir uno llegar y cerrar la luz sin más, pero todo el mundo sabemos que hay unos aparatos, ¿verdad?, que gradúan la luz. Entonces, de forma secuenciada, porque estos son, lo que yo te voy a contar ahora, pues hay quien le llama desensibilización sistemática, a la metodología, a la modificación de conducta, otros le llaman aproximaciones sucesivas. Pues bueno, pues se puede graduar la luz. Desde el día que la luz la bajas un poquito, la vas bajando un poco más, cada día, hasta que realmente la luz al final se queda en el pasillo, al final la luz, y bueno, la vas quitando poco a poco. Esto, Milton, lo voy a repetir a lo mejor varias veces durante el día, pero es con paciencia. No es porque yo vaya cerrando la luz poco a poco, sino es paciencia. Hay veces que se vuelve atrás. Pues bueno, otra vez le doy a la luz, dejo una luz en el pasillo, hay unos aparaticos que se ponen en los enchufes. Es decir, esa luz hay que irla graduando. El ambiente sonoro, pues también es importante. Hay familias, yo igual tú tienes en mente ahora alguna y todos tendremos en mente, que son tan escrupulosos que desde bebés, en cuanto el bebé va a la cuna, allí no se puede oír una mosca, ¿verdad? No se puede oír nada, bueno, hay abuelas o de tal, que no llames al timbre porque se puede despertar. Bueno, entonces lo que están enseñando a ese crío, a esa cría, a ese bebé, es que no puede haber ni el más mínimo ruido. Fíjate que la realidad de la vida luego no es así. Claro.
luego estás maleducando de alguna manera el sueño. Hay familias que todo lo contrario, como es natural, pues también es malo. Pues yo he visto criaturas durmiendo hasta en las discotecas. Yo ahora mejor, yo el mío no lo llevaría, pero bueno, eso haya cada uno. Bueno, pues entonces un ruido, vamos a ver, un sonido tenue no es malo. Es decir, que la criatura pueda seguir oyendo a sus padres hablando, o a lo mejor que está la tele de fondo. Es decir, bueno, es normal dormirse con un poco de ruido. Entonces, en cuanto al ambiente sonoro. La temperatura, bueno, pues lo ideal sería ni frío ni caliente, pero claro, eso es muy difícil. Pero bueno, nosotros la podemos graduar, pues sabemos que a veces con la ropa, cuando son bebés intentamos que no se destapen, pero bueno, la temperatura también es importante. Una persona mayor lo puede vivenciar. Si hace mucho calor te cuesta dormir, igual que si hace frío. Bueno, pues si se puede controlar la temperatura, estupendo. Y luego, sobre todo con críos, es muy importante las rutinas. La rutina es trascendental, muy importante. ¿Y esto qué significa? Pues que al poder ser, todas las noches antes de acostarse, es conveniente hacer siempre lo mismo. Y eso le da seguridad al bebé, a la criatura, le da seguridad porque ya sabe lo que viene después. Es importante el no saber lo que viene después, porque eso es lo que te produce ansiedad y te produce malestar. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis. Normalmente con críos sordos, una de las primeras cosas que aprenden los maestros que los tratan es que nunca se puede cambiar de actividad o salirte de la clase a destiempo sin antes explicárselo muy bien. ¿Por qué? Porque como normalmente la fuente sonora es la que te va diciendo, te va verbalizando y razonando, bueno, pues al niño sordo hay que explicárselo muy bien, porque al tener una reacción que él no entiende, pues es cuando le entra la ansiedad y la expectativa. Con respecto a esto exactamente igual. Si no hacemos rutinas, si hacemos cada vez una cosa, el crío nunca sabe lo que viene, y eso es lo que le produce el no estar tranquilo. La rutina, por ejemplo, la hora de acostarse. Pues no puede ser acostarse un día a las 9, otro día a las 12, otro día... No, desde bebés es muy importante, y las mamás lo saben, que siempre sea a la misma hora. Antes de acostarse, pues lógicamente hay que orinar, hay que evacuar, hay que hacerlo, y además se le acompaña, se le lleva. Luego se lavan sus dientecicos, o la ducha. La ducha es muy relajante, o el baño, si es un bebé. Bueno, pues hay que hacerlo. Y siempre, incluso diría yo, en la misma secuencia. Y luego al final, cuando ya el crío se ha acostado a esa misma hora, se ha orinado, ha evacuado, se ha lavado sus dientecicos, se ha duchado, pues el final no puede ser que el padre o la madre se dedique al juego, un juego que implique una actividad física de movimiento y de... ¿Por qué? Pues porque realmente si tú le estás dando juego y le estás dando actividad, pues cuando la cortes no le va a gustar. Luego las últimas actividades o la última relación que hay que tener con los hijos, pues tiene que ser siempre la misma y siempre relajante. Pues si le cuentas un cuentecico, si te sientas en la cama con él y le cuentas algo, le preguntas algo, en fin, siempre relajante y estar con él al final, pero ya indicando que después de eso, si lo has repetido cada día, pues va a venir el sueño, se va a quedar solo, se va a apagar la luz y se va a quedar ahí. Hay también padres, en esto, como te suelo decir, con inteligencia y con sentido común, que cuando ven que su hijo tiene miedo a la oscuridad y lo han focalizado, lo han centralizado y saben que es miedo a la oscuridad, pues entonces también se puede tratar, además de, como te he dicho yo, de forma secuencial, de otra manera. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad se da cuando te vas a acostar, ¿verdad? Es cuando se apaga la luz. Pero ¿quién te dice a ti que de día no puedes estar en la habitación con tu hijo jugando? Es decir, oye, ¿sabes que vamos a jugar a la búsqueda del tesoro, pero sin luz? Vamos a cerrar las ventanas. Y estás jugando con tu hijo, ¿no? Estás buscando el tesoro o bueno, otro tipo de actividad. Por ejemplo, venga, yo te voy a dar un objeto y tú me vas a decir qué es. Entonces el crío no hay luz, no puede ver, o le tapan los ojos y le das un objeto, un bolígrafo. Y el crío pues tiene que tocar, está oscuro, está con su padre al lado o su madre. Bueno, pues esto es un lápiz. No es exactamente un lápiz, está jugando.
Luego le dice, bueno, ahora verás, fíjate, voy a poner la linterna y vamos a jugar a las sombras. Y tú me tienes que acertar que estoy haciendo. ¿Has jugado alguna vez a las sombras? Sí, sí. Bueno, hay quien es más técnico que otro. Pero bueno, después con práctica y haces, pues, a veces es muy fácil hacer un conejo, hacer, bueno, y que el tío también haga sombras. Es decir, estás en un momento que no es de sueño ni de acostarse, trabajando, utilizando la oscuridad, pero de forma lúdica. Entonces se puede hacer. Y luego, pues es fácil que cuando le mandas algo, por ejemplo, a la habitación para que traiga alguna cosa, pues no es tan complicado empezar acompañándole. Se le puede acompañar, se le da la mano, otro día te quedas en el pasillo o te quedas en la puerta de la habitación, te vas quedando más lejano, pero todo poco a poco, nunca forzando. No se puede forzar porque, como te he comentado antes, si no lo hacemos bien, el miedo a la oscuridad puede producir fobia. Cuando se fuerza la situación, cuando no se trabaja con cariño, con mucha paciencia y después con ese afecto que normalmente le tenemos y ese amor a los hijos. Cuando tú me decías de ir atenuando la luz para que entonces se vayan acostumbrando, digamos, poco a poco a la oscuridad, me estaba acordando de los gauchos, que sus caballos sufren seguidamente picaduras de víboras que son mortales. Sí. La manera de inmunizar esos caballos es ir inyectándoles ese mismo veneno de la víbora, pero muy de a poco. Un día, yo qué sé, 1 centímetro cúbico, al otro día 1 centímetro, y así durante una semana. A la siguiente semana 2 centímetros, 3, hasta que llega un momento dado en que el cuerpo del animal se acostumbra, sí, se inmuniza, sí, a esos venenos. Y esto es exactamente lo mismo. Para terminar entonces, ¿qué hacer en general y qué no hacer, que fue lo que nos quedó también en el tintero la semana pasada, sí, con respecto a estos miedos o fobias, sí, a la oscuridad y a los animales? Bueno, pues si no hay tiempo, pero me hubiera gustado... No, hay tiempo todavía. No, te lo digo porque otro miedo... si hay tiempo, ¿eh? Sí. Otro miedo muy común y muy universal es el miedo a los animales. Y también hay veces que los padres se ven precisados con respecto al miedo a un animal. Yo no sé si te acordarás, pero la semana pasada vimos que a partir de los 3, 4, 5 años tenían miedo a los animales grandes. Luego a partir de los 6, 7, 8 tienen más miedo a animales, sobre todo insectos, animales pequeños. Y entonces el miedo a los animales también se trabaja de la misma manera que tú has estado comentando, es decir, a través de aproximaciones sucesivas. Cuando tú estabas hablando, yo me estaba acordando, bueno, ya no del caballo, sino de, bueno, el que haya podido ver alguna película histórica de romanos o haya leído algún libro, sabe que había césares que se iban inmunizando, pero al veneno de las setas, ¿verdad?, de alguna seta venenosa, porque era común del envenenamiento. Bueno, pues el miedo a los animales es una cuestión muy parecida. Si te parece, rápidamente, por no ocupar mucho tiempo, pero por si le puede interesar a algún padre, madre, que su hijo tenga miedo a algún animal, en principio paciencia, como te he comentado, y después distintas aproximaciones sucesivas. Concretamente, imagínate que le tiene miedo a un perro. Los perros, incluso las personas mayores, nunca has oído decir, parece que huelen el miedo, ¿verdad? ¿A que sí? Porque yo tengo perros en casa y yo no sé, tienen imán por alguna persona que viene que tenga miedo, seguro que van a saludarle a él. No sé si huelen el miedo y si si fuera verdad, lo que se olería sería la adrenalina, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando, adrenalina, noradrenalina, que es la epinefrina, y la norepinefrina. Pero bueno, pasando de eso, la criatura tiene miedo a un perro. Vamos a centrarnos en un perro, pero es cualquier animal. Puede ser un perro, puede ser una araña. La araña es muy común. La aracnofobia es muy común y es muy aprendido. Yo, por ejemplo, te voy a contar, si puedo, tú me dirás si puedo o no, sí. Una anécdota. Yo recuerdo, yo le tengo no miedo, pero sí cierto respeto a las arañas. ¿Y por qué? Porque yo lo he aprendido. Yo lo he aprendido de mi madre, que le tiene un pánico terrible a las arañas, y alguna tía mía que le tiene mucho miedo. Yo me he criado con mis tíos y entonces pues he aprendido de ellos.
le tienen mucho miedo a las arañas. Y recuerdo que estaba yo en una escuela y los críos me trajeron una araña dentro de un frasco. La araña era extraordinaria. Una araña que de lejos daba miedo. Además, era grandísima y tenía hasta pelo. Eso, porque yo creo que le añadí, yo pues le tengo mucho respeto. No tocaría yo una araña. Pues yo en ese momento me di cuenta que si demostraba miedo, ya había perdido. Con los críos estaba todo perdido. Bueno, pues entonces, armándome de paciencia, los pelos los tenía de punta, el erizamiento del pelo, taquicardia, pero claro, yo demostré mucha serenidad delante de los críos. Y dije, pues tengo que dar la imagen de que no tengo miedo. Digo, qué araña tan preciosa, a ver, acércate, y fui capaz de tocar el tarro. Lo cogí. Digo, madre mía, qué araña. Digo, no matarla. No matarla, llévala. Además, llevar cuidado, porque, no meter la mano, porque puede picar y hay arañas que son venenosas. Yo me porté con normalidad y ya los críos ni se enteraron que yo tenía miedo. Pues claro, yo soy adulto. A una criatura pequeña, ¿cómo se puede desensibilizar ante el miedo a un perro, a un animal? Un perro, por ejemplo. Pues es muy fácil que el padre empiece contándole un cuento. Si es un crío pequeñico, contándole un cuento. Un cuento donde salga el perro. Y el perro el perro es extraordinario, el perro es amigo del crío del cuento y tal. Si el crío es un poco más mayor, efectivamente un cuento hará mejor, imagínate, es un crío de 10, de 12 años, pues sí que le puedes contar alguna historia como padre, de que cuando eras pequeño te encontraste un perro y me lo llevé a casa y la mamá cuando me vio que es tu abuela dijo, ¿dónde vas con ese perro? Es decir, se puede una historia donde salga el perro, pero el perro en forma con bondad, el perro activo, el perro tal. Después es muy fácil de enseñar fotos en un libro, mira qué perro, y entonces ve el perro, lo ve, se intenta, no puede atraerlo para que lo vea a la fuerza ni que lo toque, pero él ve el perro, lo ve en la foto, lo ve en el libro, incluso si es capaz de tocarlo en el libro, porque el papá ve que lo toca, y si es capaz, va desensibilizando. Después imagínate que ve una película donde salgan perros, hay muchas películas, incluso Lassie, por ejemplo, en fin, ve la película y mientras ves la película estás sonriendo, estás haciendo otra cosa, tampoco estás centralizado en el perro. Después imagínate que le compras o ves un juguete, con un perrico y tal, llegas al juguete. Después, incluso alguna persona distinta, una persona mayor que toca a un perro y tú se lo haces notar al crío, al hijo, pues fíjate aquella persona como toca al perro, y después que lo toque o que lo está tocando un crío pequeño, él ve que otra persona toca a un perro, que lo puede, en fin, de lejos, te vas acercando, que tú puedes tocar al perro. Esto es con cuidado, porque a la misma vez le tienes que decir y tiene que saber que un perro que no es tuyo, que el dueño no te invita a tocarlo, no se van tocando por ahí los perros. Pero lo que estamos tratando, el miedo, pues esta es la forma, poco a poco, de que el crío, incluso a veces el perro que es un perro bondadoso, que tú lo puedes tocar, que conoces al dueño, que le estás tocando, incluso que cuando estás tocando al perro, el hijo, en este caso el niño, puede tocar tu mano, no tocar directamente al perro, que toque tu mano, mientras le estás acariciando. Es muy fácil de que deje de tocar la mano, pueda tocar al perro, el perro tal, en fin, hasta que puede llegar a tocar al perro, ¿verdad? Pues todo esto de forma secuencial es lo que estábamos hablando de unas aproximaciones sucesivas o de sensibilización sistemática. Y esto es muy fácil de que un padre pueda incluso escribirse cuáles son las pautas, los tramos de acercamiento que vas a tener hasta ese fuente de peligro, en principio imaginaria, y ese miedo que le puede tener a un animal. Repito, con paciencia, con cariño y tomándoselo en serio. Sí. Muy bien. Ustedes querrán saber, para terminar entonces por la noche de hoy esta nueva entrega, dónde pueden ustedes enviar un email. Sí. Lo vamos a repetir ahora, sí, para que entonces todas aquellas cosas que quieran que tú les clarifiques. Sí. Pues el email me lo pueden mandar a mí, juandelamor @hotmail.com, todo minúscula. Pero te voy a decir un detalle y lo quiero comentar también, porque me lo están pidiendo, pero como ya hemos hablado de varios temas, pues yo concretamente ayer contesté un email
que me decía, mándame el libro del que has hablado en la tele. Bueno, pues primero, como repetí el otro día, no es un libro, son guías que están editadas por la Consejería de Sanidad, escritas y trabajadas por psiquiatras infantojuveniles, pero lo que sí yo agradecería es que, como ya hemos hablado de varios temas, pues que me digan de qué tema, porque la última persona dije, yo creo que me estás hablando de los miedos, y le he mandado la guía de miedos, pero ya no sé si me dicen concretamente la guía de qué, pues es mejor, si no, pues siempre mandaré la última guía. Y al final se nos ha olvidado hablar de lo que no se debe de hacer. Bueno, esto, de todas maneras, dentro de 15 días vamos a hablar del miedo a la muerte, que nos va a llevar también bastante tiempo. Entonces, lo que no se debe hacer, también lo vamos a dejar para ese día. A ustedes decirles, bueno, que se nos fue el tiempo, más de media hora, casi 40 minutos, pero la verdad que tiempo que no es desechable bajo ningún punto de vista, todo lo contrario. A ustedes decirles, como todas las semanas, que si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos volvemos a encontrar aquí, en esta misma casa. Hasta entonces.